Si de verdad estás atravesando una crisis existencial, no te encontrás, no sabes qué carrera estudiar, no sabes si la relación de pareja en la que estás es la que te conviene, o si necesitas cambiar de trabajo o tomar una decisión importante en tu vida y crees que vas a ver el cielo abierto y cayéndote las respuestas, pero no ha sido así, yo te invito a que te quedes en este episodio, porque vamos a estar hablando de cómo atravesar una crisis existencial para tomar mejores decisiones. Kiki, el momento de brillar, de volver a empezar. Crisis y oportunidades, el podcast de crecimiento personal. Comenzamos. Hola Kikis, y bienvenidos una vez más a esta su casa, a este canal de Crisis y Oportunidades, el podcast en donde hablamos de todo un poco, y ya saben que hablamos mucho de ese poco. Si no han visto los episodios anteriores con nuestros invitados, invitadas, yo te invito a que vayas y los veas. Ya sabes que somos dos locos del crecimiento y el desarrollo personal. Y si es tu primera vez en este canal, pues me presento, soy Mike, el despertador, y en este viaje fabuloso me acompaña mi compañero de fórmula, el gran maestro Blanco. José Alfredo, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué ondas, Mike? Kikis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un episodio más con invitado. Ya vimos que les gusta más con los invitados, así que vamos a traer más. Lo felicitan a ellos, le escriben a ellos. Sí, ¿verdad? Hoy va a estar bien interesante, tú. Sabes que yo tuve la oportunidad de conocer a nuestro invitado antes de conocerlo. Gracias a vos. Y la referencia que me diste, Mike, de este invitado fue filosofía pura. Pura. Hace referencia a su nombre. Me acuerdo que así me dijiste, filosofía pura. Es alguien con el que se puede filosofar mucho, me dijiste. Sí. Sin conocerlo, ¿verdad? Sí. Ya luego lo conocí y dije, no, mentira. No, claro que sí. Claro es mentira. Que sí, también. No, para nada. Sí, de verdad que estos episodios han estado bien geniales. Y sí, efectivamente, llevo la misma camisa del episodio anterior y del episodio anterior y del episodio anterior, porque sí, hicimos de una sola vez todos los episodios, o como creían que veníamos a filmar cada semana. Aprovechamos eso, así que sacando al elefante de la sala. De la habitación. Sí, para que no digan, ay, solo las mismas camisas se ponen. Es cierto, solo estas camisas tenemos, sí, ¿de acuerdo? Así que bueno, no le vamos a hacer mucha larga a esto. Sí considero que tiene un aura especial la persona con quien vamos a platicar este día. En este episodio sabe mucho de filosofía y de verdad que hace referencia a su nombre. Conectamos desde la primera vez que nos conocimos. Ya él irá contando un poco acerca de él. Pero le admiro bastante porque creo en el poco tiempo que tengo de conocerle que donde pone el ojo, pone la acción y consigue el resultado. Así que bueno, te doy la bienvenida. Ya, de todas formas, ya vieron como dices de José Alfredo, ya vieron la miniatura, ¿no? ¿Para qué la hacemos de misterio? ¿Qué ondas, mi estimado Salomón? Bienvenido. Muchas gracias, Mike y José Alfredo. Un gusto estar acá. Sorpresivamente, no me lo esperaba tan pronto. Sí esperaba algún espacio en algún momento, pero contento, ¿verdad? De estar compartiendo. Como lo digo últimamente, me gusta compartir. Sí. Me gusta compartir lo que sé, lo que aprendo, lo que podemos construir. Ajá. Y filosofar, por supuesto. Pues claro, qué chivo es filosofar, ¿verdad? Es bonito. Es una de las cosas que ayuda a la humanidad, de hecho. Sí. La humanidad se ha construido en base a pura filosofía. Pero en esta ocasión, como lo hablamos tras cámaras y como es un hábito que queremos hacer en este canal, no queremos abordar el tema desde la parte profesional, de coach, de psicólogo, de lo que ella nos va a ir compartiendo, sino más bien una plática entre nosotros y conocer un poco más de Salomón. Así que la primera pregunta es, nombre completo. Mi nombre es Wilfredo Salomón Rivera Cortés, los apellidos. Mi
papá Rivera, mi mamá Cortés, Ajá. pero los nombres Wilfredo Salomón. Ajá. Siempre he utilizado el segundo, desde pequeño, y se resume bien fácil el por qué el segundo, y es que en la casa mi mamá le decía Wilfredo a mi papá y a mí me decía Salomón. Ok. Así. Y además de eso, a mi papá no le gustaba, no quería que me pusieran su nombre. Ajá. Mi mamá se impuso y me puso Wilfredo Salomón, ¿verdad? Curiosamente, porque también me gusta a mí mucho el significado de las palabras. Ujú. Salomón siempre se asocia con el rey, Claro. de la Biblia. El rey Salomón. Me han molestado desde pequeño tanto por lo del rey como por lo de las mujeres. Ajá. Pero también siempre se asocia con el tema de la sabiduría. Ajá. Y a mí me gusta contar que Salomón no significa eso, Ajá. sino que la palabra Salomón viene del hebreo, Ajá. que significa hombre de paz. Hombre de paz. Shalom Homo Ajá. viene de ahí. Y curiosamente Wilfredo significa lo mismo. Ah, ¿de verdad? Sí. Wilfredo es fue un rey Ujú. greco, por allá, por esos rubros entre Grecia, Alemania y todo Ujú. eso. Entonces es como germano el nombre, Ujú. y significa también rey de paz. Rey de paz. Rey de paz. O sea, Bien, sos bien. doble rey de paz. Yo siempre digo que busco la paz. Ok. ¿Verdad? Porque me cuesta muchas veces Ah, mis guerras. muy bien. ¿Verdad? Pero fíjate qué interesante, porque a veces para lograr la paz hay que estar dispuestos a la guerra. Sí, definitivamente. ¿Con qué te identificas más entonces? ¿Con la guerra o con la paz? Esta vez no. Fíjate que con la paz, pero Ok. la paz hay que lucharla. Ah, sí. Hay Sí, que sí. lucharla en muchas Sí. ocasiones. Así Bien. que- Ya ves que solo estamos medio empezando este tema y Ya me puse. nos metimos a la parte filosófica. Ya de una vez a Ok. conocer. ¿Sos hijo único o Fíjate sos que parte de una familia Soy numerosa? parte de una familia numerosa. Somos 6 hijos Ajá. de mamá y papá. Ajá. Del lado de papá tengo otra hermana. Una hermana mayor que yo. Unos meses mayor que yo. Pero del lado de mamá, que son con los que me crié, somos 6. Mi Ujú. mamá perdió a la número 4, o sea que vivimos 5. Ujú. Y hasta el día de hoy seguimos siendo 5. Cinco. Yo soy el mayor de esos 5. Incluso con mi hermana mayor del lado de papá, siempre nos tratamos como yo el mayor. Fue Ok. una cosa de educación. Así nos educaron. Quizás por aquello de que yo era el varón, vea, y todo eso. Entonces sí, soy el mayor de 5. Vivo con mi mamá, con 2 de mis hermanas. Eso significa que mi hermano Josué y mi hermana Marta, que es la menor, Josué el que me sigue, ya se casaron. Ajá. Ya se casaron, ya partieron de casa. Tenemos una sobrina Ok. también, una bebé, María Guadalupe, muy, muy linda. Ajá. Dicen que se parece a mí. Ok. Y bueno, Lo eso. que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Soltero, casado, acompañado, en espera de herencia, viudo? Hay una espera de herencia, fíjate. No, realmente estoy soltero. Ajá. Actualmente con novia, Ajá. ¿verdad? Pero soltero. Soltero. Nunca he estado acompañado, no tengo hijos, nunca he estado casado. Simplemente soltero, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Pues católico, ¿verdad? Católico practicante, Sí. ¿verdad? Es una de las partes que Ujú. ustedes saben que es muy resaltante en mi persona. Ujú. Y con experiencias. De hecho, la filosofía por ahí viene, porque yo estaba estudiando para sacerdote, pero ya hablaremos de eso De más eso, adelante. sí, correcto. Parte del contexto, tengo 34 años actualmente. Pero fíjate que, curiosamente, si seguimos el hilo conductor de los episodios anteriores, y no sé si es para mí, fíjate, ouch, así como que ya varios nos han salido por la parte practicante del catolicismo. El papá de Margarita, que había sido sacerdote, Margarita, que está muy dada también a la Sí, parte no sabía espiritual. yo eso, hasta que escuché el episodio. Salomón, ya ves por dónde va a ir y nos va a contar algunas historias. Y tras cámara estaba platicando algo acerca de eso con José Alfredo. De repente, si se da la oportunidad, lo saco a colación. Pero fíjate qué interesante, qué interesante. De ahí viene la parte filosófica. Sí, sí, de ahí viene, porque, claro, cuando yo decidí y acepté, fue un doble, ¿verdad? Decidí aceptar entrar al seminario para formarme para sacerdote. Lo primero son los estudios. Ujú. Y lo primero que se estudia es filosofía. Luego viene la teología. Y pues tuve esa formación, ¿verdad? De parte de una escuela muy buena, digo yo, no tanto por el hecho de que haya sido del seminario,
sino porque los profesores que nos daban las clases eran formados en Navarra, en la Universidad de Navarra, muy prominente a nivel mundial en filosofía, o eran formados en Roma, en la Sapienza, la sede Sapienza de Roma, que también es una de las más prominentes en filosofía. Ok, perfecto. Fíjate que estaba escuchándote y me pareció curioso esto. Tu parte ceremoniosa, porque se nota obviamente la parte ceremoniosa. ¿Siempre ha sido así desde peque? Sí, siempre. El seminario vino a potenciarlo. A potenciarlo. A sacar Sí, eso a sacar dote. eso. Sí. Yo creo que influyó mucho en mí, que en mi infancia mi mamá, y ahí sí les abro mi corazón, ¿verdad? Porque mi mamá siempre nos educó, a mis hermanos y a mí, dándole como cierta predominancia a que yo era el mayor. Y el mayor era un don. Entonces yo debía estar al servicio de mis hermanos. Así fui educado. Y así lo aprendí. Por tiempos me rebelé con eso. Pero después lo amo. Sí, tuviste esa lucha de la tuve. Soy el mayor y soy me el mayor. Lo que sucede es que mis papás se separan cuando yo tenía 11 años. Y esa es una de las crisis más profundas de mi historia. Pero cuando ellos se separan, el ser el mayor tomó mayor protagonismo. Claro. ¿Verdad? Porque me tocó asumir cosas que a esa edad yo tenía 11 años. Y a esa edad yo que sabía de cuidar a mis hermanos. Claro. No sabía, si yo era un niño también. Y me tocó defender un par de veces de asaltos a mi hermano Josué en la calle. Cuando andábamos solo él y yo. Aprender todos los quehaceres del hogar. Y a cuidar a mis hermanos. Claro. Todo un rollo, ¿verdad? Entonces creo que todo eso formó en mí una persona muy servicial. Sí. Servicial, estar al servicio, saber acompañar. Y de ahí viene lo ceremonioso. Porque cuando tú cuidas a alguien, tratas de que ese alguien esté bien. Y para que esté bien, hay protocolos, dijéramos, por decirlo fácil. Entonces, por ahí viene también. El seminario lo potenció. Y fíjate que te pregunto esto porque yo en algún momento en mi vida he luchado contra eso de es que sos líder, es que vos tenés para esto, tenés madera. Y recuerdo algunas de las ocasiones en que me he discutido con Dios, muy a mi estilo, de revelarme y decirle en mis palabras, a la mierda, estoy cansado de que la gente crea que yo debo de hacer esto porque me diste este don. Y sé que en algún momento ha sido más un berrinche que otra cosa. Y digo después, bueno, pues esto me tocó, esto desarrollé, ahora voy adelante. Algunas veces no lo he platicado con José Alfredo, pero él tiene una frase que me ha repetido algunas veces. Y me dice que yo te veo como punta de flecha. Entonces yo digo, puta, pero yo no quiero ser punta de flecha. O sea, yo quisiera ser tronco. Pero si me toca ser tronco de la flecha, también estaría renegando porque, puta, no van para donde deben de ir. O sea, es una lucha. Es una lucha interna. Sí, yo tuve esa lucha. La tuve. Y sobre todo en una época en que en mi adolescencia yo sentí que yo estaba cargando con mucho. Sí. Por el hecho de mis hermanos, mi mamá trabajando por los 5, mi papá desaparecido. Entonces, claro, y yo también peleé con Dios. Le reclamé, ¿por qué no me diste un hermano mayor? Yo decía eso, fíjate, yo no sé lo que es tener un hermano mayor hasta el día de hoy, no lo sé. Entonces, y además de eso se va mi papá, entonces, ¿de dónde me agarraba? Claro. Y la lucha con Dios fue esa, ¿verdad? Entonces, ¿qué se canalizó en sos el mayor y tenés que? Luego, cuando se pasa esa crisis, esa lucha, realmente que he visto como un don el ser el mayor y esa vida que he tenido, vea, que me tocó, decimos, vea, como que fuera una carga, pero al final hoy lo veo hacia atrás y para mí ha sido una bendición. Claro. Vea, me ha formado el que soy. ¿Y tus hermanos cómo lo miran? ¿Qué te comentan ellos? Hubo un tiempo que se rebelaban. Claro, sí, hubo una época en que aquí en mi mamá, cuida a tu hermano. Y entonces eso se traducía también con mi personalidad en mandar. Ve ahí, entras en esa figura del jefe que manda. Y mis hermanos, vos no sos mi papá. Vea.
y el pleito, ¿vea? Y yo un par de veces le resentí que habían épocas en que se ponían los 4 contra mí. Oye, y yo solo, ¿conmigo quién? Claro. Ve ahí peleábamos, una que otra vez nos dimos duro con mi hermano. Entonces... Y eso te quería decir, fíjate que es bien interesante porque yo estaba buscando sintetizar lo que acabas de decir y me llegó como un 20, me cayó como un 20 de que todo hombre de paz, de verdad, todo hombre de paz, cuando vos ves a una persona ceremoniosa que busca mucho su paz interior, ojo, no te dejes engañar que es una persona pasiva, que es una persona que no se va a... Uy, por el contrario, ha librado tantas guerras que está dispuesto Sí. a llegar a la guerra Sí. con tal de conseguir o seguir manteniendo su paz. Sí. Así es. Traducido al español, si nos tocan los vergazos, le entramos. Hay que entrarle. No quiero, pero Sí. si me toca, Sí. y eso no es solo lo que lo sintetizo yo, sino que Mahatma Gandhi decía eso. Si tu naturaleza es de guerrero, mal haces al quererla ocultar Sí. y quererla apaciguar. Sí. Y sí, yo he considerado que, bueno, Gandhi no llegó a las armas, pero estaba dispuesto a. Sí. Y entonces también eso se logra a través de encontrarnos en una guerra constante de lograr esto. Imagínate, tus hermanos no sos mi papá. Sí. Tu mamá pidiéndote que cuidaras de ellos. Correcto. Parece algo organizacional también. Sí. Que tu jefe te pide que hagas un Ujú. trabajo, pero no te ha dado el puesto de jefe. Sí. Te ha dado el puesto de responsable. Responsable. Puta madre, Encargado ¿verdad? de. Encargado. Ajá, encargado de. Supervisor, ¿va? No, pero supervisor es un cargo. Sí. Mira que hoy hasta le meten líder. Sí. Y no te han dado más que seguir siendo el analista, pero vas a ser el líder. El de- líder de- Hay un libro que se llama El líder que no tenía cargo. Decía, puta madre, vea. De hecho, estuve en una capacitación hace poco que me encontré con que había una responsable y una coordinadora. Y, Wow. y ahí En la estaba misma jefa. área y el mismo Ajá. puesto. Ajá. Ok. Y estaba la jefe y yo les dije, o sea, puta, no les querés dar el sueldo, por eso es que la llamas así. Sí. Pero tenés la misma responsabilidad de tu jefe. Sí. Y salías a la misma hora. Sí. Puta, subirle el puesto y subirle el dinero, vea, que le pagás. Y se me quedó ahí. Pero parece algo, o sea, parece broma, pero es anécdota en realidad que nos ha tocado muchas veces hacer esto. Contanos entonces, ¿de dónde venís? ¿Qué has hecho en tu vida laboral ya que empezás a trabajar? Luego del seminario, cuando yo salgo del seminario, a mí me cambió la perspectiva de la vida. O sea, Ajá. yo ¿A qué edad entraste? entonces- Perdón. Ajá, es que Eso. bueno, quisiera comentar un hobby porque ha impactado mucho en mí. Ajá. Hoy es hobby, en su época fue mi pasión, Ajá. que es el basquetbol. Ok. Yo jugué basquetbol, salí al Liceo Salvadoreño Ah, y bueno. lo jugué para mí a nivel profesional. ¿Va? Me colgaba del aro, me lograba colgar y no soy tan bajo, pero tampoco tengo una altura como para Ajá. eso. Entonces yo sentía que era un gran logro y me apasionaba. Me lastimo una rodilla y me toca operación el último año de juego. Bueno, fue una gran frustración, pero eso hizo que yo entrara al seminario. Fíjate, yo en ese momento ya sentía un llamado, como suelen decir Sí. las vocaciones a esa edad tan adolescente. Todavía el cerebro no estaba desarrollado, pero yo ya sentí ese llamado. Y resulta que entro al seminario, ¿verdad? Yo toda mi adolescencia había dicho, yo voy a ser administrador de empresas. Voy a hacer dinero, voy a tener mi negocio, voy a sacar adelante a mis hermanos, le voy a dar una mejor vida a mi mamá. Mi mamá ya tenía una operación y la iban a operar de nuevo de la columna. Total que yo quería resolver la vida de mi familia a través de ser administrador de empresas, decía yo. Ujú. Voy a poner una cadena de pupuserías. Todavía no lo descarto, la verdad. Pero yo decía eso. Ujú. Entro al seminario y a mí me da vuelta. O sea, 180 grados. Ver la perspectiva de la vida. Empiezo a ver el dinero como de otra manera. Y obviamente la pobreza, precariedad, dinero, abundancia con otros ojos. Y cuando salgo del seminario, decido estudiar psicología. Vea. Entonces ahí empieza mi mundo laboral. Al Pero salir del- antes de eso, el interim es
¿Qué onda en el seminario? Ah, el ¿Qué, seminario. qué hizo que desistieras? Fíjate que en el que yo estuve... ¿O quién? Pues sí, cabal. Siempre me preguntan Sí, eso. ¿verdad? Fíjate que si ¿Qué me es con lo enamoré. más común? ¿Verdad? Eso esperan. Ajá, Yo creo sí. que esperan una historia ahí de amor, Sí. una love story. Pero antes, yo todavía tengo una duda existencial mía. ¿Por qué no la vocación marista? Y te Fíjate fuiste a un que- seminario. O sea, estando con los maristas, ¿por qué no la vocación marista? Porque era más fuerte mi formación cristiana en la iglesia en que yo me Ok, congrego. ajá. Vea, Tiene más talla de jesuita que de marista. O sea, digo, alguna vez, fíjate que, bueno, hay una anécdota por ahí, vea, pero no, me voy a ir por las ramas si me pongo a contarla. Pero los maristas trataron en 2 ocasiones Ok. de que yo hiciera una experiencia. Ujú. La primera vez fue cuando yo estaba en segundo año y había un hermano marista en el liceo, muy querido, muy cercano a los deportes, que me insistió, que yo al final, yo ya estaba en mi periodo vocacional. Yo formo parte de una comunidad del Camino Neocatecumenal. Ujú. Y el Camino Neocatecumenal pues tiene sus famas, pero una cosa que yo siempre he dicho es que te ayuda y te acompaña a madurar la fe en la vida, en el día a día. Vea, no como una experiencia religiosa, vea, no como un sentimentalismo, sino como veamos realmente experimentar a Jesucristo y las realidades de la fe en la vida. Entonces, eso era más fuerte en mí. Ujú. Vea, y vengo de eso. Mi mamá y mi papá no se hubiesen casado si no se hubieran conocido a través de ese movimiento. No se hubiesen abierto a la vida si no se hubiesen encontrado con Dios a través de ese movimiento. Entonces, de ahí vengo también. Sí. Entonces, cuando me lo planteó este hermano, el Ujú. hermano Gilbert Varillas, Ujú. eh, De ahí viene entonces. No, mentira. Mentira, Gil. Saludos. te lo puedes... Claro. Entonces, buen remate. mira, sí, entonces, pero en eso lo mandan a la misión Yentes. Ujú. Lo mandaron de misión a Tailandia. A Tailandia. Y bueno, me remitió con otro hermano, traté Ujú. de hacer el acompañamiento con este hermano solo por una invitación, porque tenía buena relación con este hermano, con Gilbert. Y al final no se dio, Ujú. no se dieron las cosas, en cambio por el otro lado se abrieron las puertas, me fui por ahí. Te fuiste. Años después, fíjate que eso fue 2007, 2008 entré al seminario, 2007 fue con Gilbert. Allá por el 2017, 10 años después, vuelvo a los maristas, porque Ujú. fui profesor de vocación en la fe en el Colegio de Campañal. Ok. Y ahí el director, el hermano Gerardo Munguía, Ujú. me dice: Salomón, hazte hermano marista. Así. Después, O estudia, por lo menos estudia el profesorado en teología y te Ok. quedas con nosotros. Ujú. Yo no quise. Ujú. Ahí libremente le dije: no, ¿verdad? Ya pasé ese proceso vocacional con otros y no. Sí, Ajá. más allá de eso, sí me gusta. Me gusta la congregación marista, me gusta. Más que la salesiana, de Ujú. hecho, ¿verdad? Ujú. Porque las dos son muy... Tienen, Sí. vea, Sí, hay sí. hasta memes ahí de Marcelino con Don Bosco, Ajá. así, agarrados Sí. diciendo vamos a revolucionar Europa. Ajá. Y- Fumaban de la misma, eso sí. sí, yo pero creo que sí, yo creo que ambos sí. con sueño. Vea, pero fíjate que no. Ok. A cómo están ahora las congregaciones, particularmente esta, tienen cosas muy positivas, pero también hay otras cosas que ya no van conmigo. Correcto. Vea. ¿Te llama entonces el seminario? ¿Te Me metes? llama el seminario, ¿En qué me año? meto al seminario en el 2008. Ujú. Estuve 2008, 2009. Bueno, el 2007 fue un año de acompañamiento vocacional, o sea, se incluye también Ujú. 2007, 8, 9 y un cachito del 2010. Ujú. Durante el proceso de discernimiento, el seminario, y es una de las cosas que a mí me gusta ahí, que es parecido a los jesuitas, haces un proceso de discernimiento vocacional permanente. Claro. Eso implica reuniones, retiros durante el año en que se evalúan muchos aspectos. El aspecto humano, ahí incluye la afectividad, la relación con las mujeres, la sexualidad, el aspecto académico, cómo vas con los estudios, el aspecto espiritual, cómo está tu relación con Dios, si te sentís bien acá, si querés esto o no lo querés, porque eso es bien clave. Fíjense que eso a mí me gusta contarlo. Ujú. Toda persona que se consagra, que se congrega, es porque voluntariamente dijo que sí. Claro. Nunca hay alguien que pueda decir que fue obligado, que le dijimos tiene vocación y por esa coacción. No, siempre hasta firma un consentimiento de eso. Y la parte comunitaria, Ujú. cómo te llevas con los demás, ¿verdad? Entonces se van evaluando esas cosas
Y llega un momento en el que a mí, pues me plantean, más bien yo expreso tener algunas inquietudes, inseguridades de esa vida comunitaria. Vea, me costaba, chocaba con un par de compañeros de otro país, porque ese seminario es internacional. Los Redentoris Mater son los seminarios que ha fundado el Camino Neocatecumenal. Hay 120 y tantos en todo el mundo, y aquí hay uno en San Salvador. Y justamente pues a mí me costaba esa parte. Un poquito lo de los estudios al inicio. La historia de la filosofía fue muy árida. Vea, venimos de una cultura en que nuestra educación no enseña filosofía. Entonces, bueno, te topas con eso a los 18 años y es como, chica, una cosa, una guacalada de agua no fría, sino caliente. Vea, entonces, discerniendo, vea, en esos retiros, en esos espacios de acompañamiento, fue que me dicen, bueno, Salomón, quizás como no estás del todo seguro, ¿verdad? De pronto puedas considerar un tiempo afuera. Ese tiempo afuera se ha prolongado muchos años, ¿verdad? Porque sí me decían, sí vemos que tienes vocación, pero de pronto te hace falta madurar, de pronto te hace falta como formar más tu personalidad. Y yo decía, bueno, sí, estoy bien bicho. O sea, tenía 19 años cuando me plantearon eso. Vea, 20 cuando me salgo. Y yo decidí salirme. Yo decidí, o sea, escuchando esa recomendación, lo puse en oración, empecé a analizar todos esos aspectos que les he mencionado y decido, pues, retirarme. Vea, precisamente atendiendo a esa voz de, ok, vamos a ver si afuera maduro un poquito más y esta idea de la vocación también madura y se concretiza en una decisión. Vea, porque también yo tenía que tener una decisión firme sobre eso. Y me dijeron, las puertas están abiertas. Vea, y bueno, hasta el día de hoy hay gente que me sigue diciendo sacerdote. Que esa perspectiva, ese perfil ceremonioso no me lo quito. A mí me dicen pastor. Ah, no, hombre. Cuando hablo con personas, usted es pastor. Ni de mi casa. Qué interesante, fíjate. Ministro Mike. Sí, es interesante eso, ese efecto halo de la gente en uno. Claro. Vea. Pero así fue y me ha quedado eso. Vea, la gente, por lo mismo que les decía antes, soy muy servicial. Me gusta servir en la iglesia, sirvo todas las semanas, canto, apoyo en lo que se me pida apoyar. Y eso ha hecho que la gente me diga, hey, ¿usted es sacerdote? No. No soy sacerdote. O es seminarista, no. Y ya me lo han dicho hasta con camiseta. Fíjate. Yo he visto que ni siquiera es la vestimenta. Peor ha sido cuando me pongo una camisa negra. Pero es que acuérdate que, por ejemplo, ha cambiado mucho esa filosofía de vestirte también como un sacerdote, porque los jesuitas, los encontrabas a los jesuitas. Mientras te escuchaba del Camino Neocatecumenal, ¿por qué mis hijas estudiaron en el externado? Porque yo quería que aprendieran una filosofía de vida cotidiana. No la escuela es bonita, aprendan 2 más 2 es 4, sino que tuvieran contacto con una realidad que se vive, con la opulencia y con la carencia, con un centro comercial en plena calle Panamericana, como lo es Multiplaza, y a la par una calle divide una zona marginal. Sí. O sea, ¿cómo puedes decir que está bien si tenés ambos extremos? Más que el hecho de enseñarles conocimientos. Entonces, una de las decisiones del externado fue eso, porque creía yo que los jesuitas tienen este modo de vida en donde, pues sí, hablas de Dios, pero vivís en el mundo. Y recuerdo cuando el Papa Francisco fue ya ordenado como Papa, que él dijo eso: seamos cristianos de jeans, seamos cristianos que adoran a Dios, pero que viven en un mundo que toma Coca-Cola, decía él. Y valga el anuncio, del comercial. No, del comercial. Tal vez te manda una cajita. Cabal. Entonces, era como esa parte espiritual, sin olvidarnos que estamos en el mundo. Entonces, es interesante esta situación. Haciendo referencia a que no solo por la vestimenta es que ahora identificas a un sacerdote. Sí. No, a mí me dicen tiene cara de. Vea, o cómo habla. A mí más cuando ya me empiezo a hablar, porque estoy en un taller y la gente, ay, es que usted. Yo les digo,
pues no descartó la idea. Ahí vean, si fundamos la iglesia de una vez, pues sí, estábamos buscando otras fuentes de ingreso. Puede ser. Podría ser. Por ese lado. Entonces fue decisión el salir del Sí, seminario. fue No fue decisión. ninguna chica como No, todos no. pensaban, vea. No o fue fue ninguna ahí chica. todo. Pasé varios ¿Quién lo meses sacó? solo. Varios Ajá. meses. Ese mismo año, 2010, que me salí, tuve la experiencia de una novia. De alguien que yo conocía ya de antes. Pero no fue eso el El motivo. motivo. Recién yo entré al seminario, sí había una chica, fíjate. Ok. Había una chica que me decía, no te vayas. Ah, Todavía me salí a vacaciones el primer año, Ujú. diciembre del 2008, y me preguntó, me abordó y me sentó. Salomón, qué onda. ¿qué onda? ¿Te vas a salir o qué? Porque yo estoy esperando. De algo Sí, así. pues ¿va? sí. Y yo, no, es decisión tomada. Ajá. ¿ve? Así que lo siento. Ok. ¿ve? Compartirnos entonces. Nos decía salir del seminario y empezás tu parte en psicología. Empiezo a estudiar psicología. De hecho, fui a la UCA, Ujú. ¿vea? Porque ya era tarde, estábamos en febrero, ya no habían procesos de admisión en la mayoría de universidades, o si lo quería hacer era meterme ya casi que para el segundo parcial de la Ujú. mayoría de las universidades privadas. La nacional, sabemos lo que implica los procesos. Traté a través de la búsqueda de los periódicos, porque yo había quedado en la UES antes de entrar Ujú. al seminario, y no se pudo, al final no se pudo. Entonces, pero sí se pudo en la UCA. Fui a la UCA, platiqué directamente con Tojeira, Ujú. con Chema Tojeira, que le dice todo el mundo a Chema, el padre Tojeira, y me dio la apertura. Ujú. Me dio la apertura, yo le explicaba cuál era mi proveniencia, por qué en esa época, que ya tenía un poquito de estudio, pues ya había avanzado con filosofía, teología. Y cuando me pregunta, fíjate que yo me fui a esa reunión, él me preguntó, mi mamá me había dicho, ¿y qué vas a estudiar? Bueno, yo seguía con lo de administración de empresas, Ujú. pero cuando yo iba de camino, andaba dando vueltas en mí, vea, ¿y qué estudio, qué estudio? Yo no había revisado el pensum, yo iba a administración de empresas. Cuando él me pregunta que qué voy a estudiar, le digo psicología. Y ahí empezó. Ok. Ya. Ahí empezó. Vea, no sé, lo sentí en ese momento y no me he arrepentido de esa decisión. Ha tomado muchos años, vea, me ha tomado prácticamente 15 años estudiar la Sí, psicología. O sea, es mentira, dame toma. Está bueno, dame toma aquí. Es mentira de 5 años. Es mentira, digan eso. Diga, si Sí. usted solo va a estudiar y solo va a hacer eso. Sí, Pero si usted tiene familia, tiene trabajo, tiene que hacer otras cosas, sí. prepárese unos 10 años, que fue. ¿Y sabes qué digo yo de eso, Mike? Nos han metido mucho también, es que el sistema educativo, chica, Si nos a ha tu metido 19, la idea de carrera. claro. Vean, Bueno. entonces, y lo peor es que ni siquiera son 5 años. Ajá. Los que estudian licenciatura o ingeniería son 6. 6. Vean. Por el año del El año de la tesis y graduación. el trabajo de graduación. Vea. Ajá. Pero fíjate que es bien interesante porque dijiste hace un momento, a mis 19 años, me hablan de una vocación y estamos como bien jóvenes, estamos Sí. bien poco vividos. Yo lo llevaría más allá. Llegamos a los 50 años sin tener claridad o certeza de muchas cosas en la Sí. vida, como para solo saltar a los 17 años, que ahora 17 años casi cumplidos, Sí. a la universidad. A lo que te querés dedicar a toda tu vida. Toda tu Sí. vida. Y en lugar de carreras deberían de hablar de vocaciones. ¿Cuáles son Sí. tus vocaciones? Aquí Sí. hay Sí. estudios vocacionales Sí. para esto. Porque, bueno, así dijiste en este episodio, en el anterior, ya no recuerdo dónde lo dijiste, que es médico general y se ha dedicado a la psicoterapia. Ujú. O sea, bueno, en tu caso querías administración de empresas y estás haciendo Sí. psicología. Hay muchas cosas, Hay muchas cosas. que no tenemos certeza de Sí. vocación como Sí. tal. ¿Verdad? Yo creo que debería el sistema educativo, pero más que el sistema educativo, también la familia, ¿sabes? Ujú. Yo siempre he pensado que le queremos tirar la pelota al sistema educativo, al sistema económico, a lo político, y va mucho en la familia. ¿Verdad? La Pero- familia, ¿qué quiere enseñarle a sus hijos? Amar la vida, amar lo que haces. Pero fíjate que yo sí creo que tiene mucha injerencia Sí. directa el gobierno, el sistema económico, porque
desde pequeños no nos enseñan nada de inteligencia emocional, de liderazgo, de economía familiar, de economía personal, Así es. de cuidado personal. Sí. Más Salud allá mental. de Salud mental, que son inteligencia temas emocional, sí. que son temas relevantes. Y no veo un equipo o un gabinete que esté dedicado a decir, "Hey, ¿saben qué? Vamos a abolir todo esto y no vamos a clonar sistemas de otros lados, sino que vamos a crear nuestro propio sistema basado en las necesidades que están inherentes en toda la sociedad". Sí. No hay. No, Entonces no la fábrica es la misma. Sí. Líneas de estudio, uniformes, que desde allí ya te van diciendo, quiero que sigan la línea de pensamiento de uno parado al frente de todos, fingiendo saber más que los demás. Sí. Entonces, no lo veo, tampoco lo veo en las universidades. No, tampoco. Somos algunos cuantos que andamos con este rollo de decir, Ya vieron que van a formar una nueva, ¿vea? Sí. Una universidad. CRIT, no sé cómo se pronuncia, Ki. va a ser una. Ki. Vea. Ajá. CRIT. CRIT. Ujú. Ajá. No, pero el instituto es el Instituto Ki de ese es- llave. ese sí Ajá, no, así no se sé cómo se va a llamaría. llamar. Ajá. Ajá, Ok. es abreviatura de. Ajá. Ajá. Pero va a ir por la misma. Sí, Entonces, es que va a ir por la misma, formar otros muñequitos que Claro. sigan el modelo. no hay un Vea. modelo. No sé si aquí tendríamos que hacer investigaciones, pero aquí no hay un modelo de comunidad donde todos nos sentemos alrededor, no haya un profesor, sino que empecemos a aprender los unos de los otros. Sí hay, y esperemos tenerlos aquí en el podcast próximamente. Ah, ok. Se llama Educación Nuclear. Ok. Sí, Entonces- el cole árbol de vida donde va a ser. Pero nuevamente es un sistema que están impulsando unos pocos. Es correcto, unos es pocos. unos pocos. Y Para vienen de romper. necesidades propias Sí. que nace de ahí y hoy quiero compartirlo, ¿no? Ujú. Pero no es el de la gran mayoría. Entonces, uno de los retos que tiene, por ejemplo, este cole y en la universidad, ¿qué onda? Ujú. Porque los chicos están aquí, se estudia de esta manera, donde el centro, el núcleo es el yo de cada chico, ¿no? Pero cuando llega a la universidad se va a topar con un sistema distinto, ¿no? Entonces lo que se procura es dejarlo con tantas herramientas que no importa el sistema que llegues, Sí. pero tú ya tenés tus propias herramientas para solventar. No te llegues a pelear con los profes, ¿verdad? Sí. Saca una nota porque ni modo es lo que te piden para ser profesionales, saca nota. Sí. No te piden ser profesional, es salir con la nota mínima que yo te pido y ya sos profesional. Y pues sí, tanto psicólogos, ¿no? Tantos médicos Sí. que quizás no están en la vocación que está hablando Mike, ¿verdad? Que está, De que se está hecho, generando. los profesores o las personas que se han atrevido a hacer eso, ya siento que estamos haciendo otro podcast, espérame, después regreso, pero las personas que lo han intentado hacer, los castiga el mismo sistema. De hecho, sacan una película, ahorita la estaba googleando, de este Eugenio Derbez, que se llama Radical, de un maestro en Matamoros, que llega y les dice, a la mierda este sistema, vamos a implementar uno nuevo, basado en el contexto que vivía ese pueblo. Ujú. ¿Qué hicieron con él? Ujú. Lo castigan, Ujú. o sea, lo cuestionan, lo sacan. No te vayas porque- lejos, aquí ocurrió. Aquí también También, no ocurrió. sé si en La Unión o En Morazán. en Morazán. Pero no tengo el dato, por Ajá. eso es que no lo mencioné, No, porque no tengo el dato específico Pero de este pasó profesor lo que igual. llega y le dice, les voy a entregar proyectos, desarróllenlos y a final del año vemos qué hicieron. Y no te estoy hablando de gente grande, de gente De chicos. de chicos, Cuarto de o chicas. quinto grado creo que era. ¿Y qué hizo el ministerio? Le quitó el escalafón. Le quitó el escalafón ¿Por qué? al profe. Porque sí tiene sentido por el sistema, pero bueno. Pero hay. Sí, que a ver que- No solo el que mencionó José Alfredo, sino también hay otras instituciones, Sí, que están colegios, buscando. que están buscando lo que hoy se conoce como educación alternativa también. ¿Verdad? Es decir, basado en proyectos, el famoso método Montessori es de los También. más Sí. sonados en ese rubro, pero hay varios más y lo están haciendo. Pero están Montessori tratando, sigue la ¿verdad? misma línea, finalmente, porque hay una carta didáctica Sí. que tienen que seguir basada en Es un que como- ministerio de educación. Por eso te digo. Como llegas o sea, al final topas en eso, ¿verdad? Siempre topan el Ay, sistema. por eso. Y Sí. entonces el Así. sistema se tiene que en algún momento cuestionar. Sí. O sea, ya no podemos seguir creando o creyendo que en 5 años voy a aprender todo lo que Sí. tengo que aprender. Debería ser un sistema vocacional que no se termina porque Sí. hasta que nos morimos. Yo creo más en eso, que no se termine. O sea, Sí. porque, ok, terminaste tu carrera, pero probaste filosofía, hoy tenés este otro recurso,
te volvés coach también, ¿verdad? Sí, y eso me admira porque los psicólogos a veces son los que nos tirotean, ¿verdad? Que ustedes no dan terapia. No, nunca hemos dicho que damos terapia. Pero ¿y por qué la gente dice que va mejor con un coach que con un terapeuta? Pero ¿verdad? ya lo he dicho yo en este podcast y cuando puedo. La palabra terapia no es exclusiva de un psicólogo. No es una palabra que solo los psicólogos pueden mencionar. Yo por eso ahí siempre hago las diferencias. Fíjate, Mike, que nosotros, si queremos trabajar el área de la psicología clínica, debemos decirle a la gente psicoterapia, Ajá. ¿verdad? Porque okay. tenés arte terapia, tenemos psicoterapia y todas las terapias. Hay terapia de imanes, hay terapia de reiki, hay terapia de, bueno, de todo. La de agujas es terapia, que te vayan a tronar es terapia, o sea. Y ¿sabes qué es lo más triste que he encontrado de los psicólogos? Y eso es una apreciación personal, ¿sí? Y el que se vaya encima, que venga y me lo demuestre. Los psicólogos, la mayoría que yo he conocido, y te puedo mencionar hasta nombre, no lo voy a hacer, pero sí puedo mencionarte nombre, se meten a psicología porque están jodidos y piensan que estudiando psicología se van a curar. Y entonces tenés psicólogos con título que están más jodidos que el paciente. Y vos le preguntás, ¿y está yendo con un psicólogo? No, porque soy psicólogo. Y es como, puta madre, o sea, sí, y por eso digo, es mi apreciación y por lo menos está validada por una muestra de gente que yo conozco. Sale más barato ir con un psicólogo que pagar una carrera universitaria para saber qué tenés. Sí, porque todos efecto. tenemos conductas reactivas y ya lo he dicho también, todos deberíamos de estar buscando todos los años o cada cierto tiempo un psicólogo con quien hablar, una Sí. persona con quien ir a hablar sin temor a sentirnos juzgados. Hacer psicoterapia. Llamen, cabrón. No, aparte de todas las terapias. Ya lo enojaste. Sí. Aquí, mira, ya lo encendiste. No, pero es que a mí me llega esto porque Salomón es muestra de seguir una vocación. O sea, no solo me hice psicólogo porque, no sé, me lo dijo el Espíritu Santo en ese momento que hablé con el Padre, sino que, mira, ya le encontré a la carrera también todo esto. Sí. Que me costó, ¿verdad? Salir Sí. de mi carrera también. Sí. O sea, he estudiado, he pasado todos estos procesos. Y ahora tengo esta otra herramienta y sé que seguís. O sea, no es quedarnos ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Y en el fondo, ¿qué es para ti, Salomón, todo esto? Sí, es repararte, como dice Mike. O sea, agarré psicología para repararme yo. Fíjate o que esta vocación, ¿a dónde te ha llevado? ¿A qué te ha llevado? Te lo voy a responder, pero quiero hacer un comentario justo de esa frase, porque resulta que la mayoría de psicólogos estudiamos y en el camino buscar repararte cosas. Ujú. Sí, es una realidad, pero por la misma formación de atrás del sistema educativo, no somos conscientes de que por eso lo estamos haciendo. Claro. Podés tomar conciencia en el camino y hay unos que nunca toman conciencia que por eso lo hicieron. Vea. Yo últimamente he estado en pláticas con algunos colegas y yo les digo, es que también trabaja tus heridas, trabajalas, busca sanarlas, porque si no, no vas a ayudarle a otros. Es mentira, ¿verdad? Y porque, que tengo las herramientas, que tengo los conocimientos. No es solo eso. No es solo eso, también te involucras. Y así es como quisiera responder esto, ¿no? Yo he descubierto en el proceso que en la medida en que yo más he involucrado mi vida, mi historia, mis traumas, mis heridas, mis luchas, mis luces y sombras, en esa medida he podido impactar más la vida de los que yo trato de acompañar, porque también a mí no me gusta ese término, ayudar. No mucho, porque sí lo es, pero yo soy del pensar que solo hago una labor de acompañamiento. Claro. Y la persona tiene sus recursos. No es verdad que ahí vas a llegar a descubrir nuevas cosas. No, te vas a dar cuenta, vas a tomar conciencia, pero porque te están tal vez puyando por aquí, puyando por allá, pero es como abrir un poquito los ojos de lo que ya poseo para salir adelante. Cada persona puede salir adelante con sus luchas. ¿Vea? Y a veces necesitamos, así como cuando vamos al dentista, ¿vea? Nos está doliendo una muela, así es el psicólogo, así es la salud mental. Lastimosamente. Así debería ser. No, lastimosamente eso ocurre, que hasta que te duele, Hasta que te duele, sí. vas. Porque el dolor te hace despertar, Sí. te hace darte cuenta que hay algo que no está bien.
por eso, Vea. pero ya te dolió una vez y hay gente... acabo de escuchar a un actor colombiano que dice, una vez que despertaste ya no te dormís. Y eso no es cierto. No. Una vez que te despertó el dolor, es muy posible que te volvás a dormir y digas, no me va a volver a doler. Ya quizás no te dolió ese lado de la muela, quizás hoy te dio la otra. ¿Por qué? Porque no seguiste un proceso de saneamiento holístico o integral, como quieran llamarle. Porque tenemos, eso me gustó, tenemos heridas, tenemos zonas oscuras, tenemos zonas de luz, tenemos... Y todo eso somos nosotros, Sí. ¿verdad? Puta, qué filosofía. Debería. Te dije y quién podemos viene. profundizar. Porque ahí ya podría. Fíjate que debería haber prevención. Es que Claro, pues sí. para que la persona vaya y se cuide, así, bueno, nosotros, y quizás no le va a gustar a algunos que no escuchen lo que voy a decir, pero los hombres solemos ser más toscos para todo, y eso incluye la parte de la salud, vea. Sí. En cambio, la mujer se cuida más que ahora el cáncer de mama ha hecho que ellas se revisen periódicamente, están como más pendientes en ver cómo están. Los hombres carecemos de eso a veces, ¿verdad? Pero por la misma creencia o el mismo Sí. populismo, Sí, no sé si sí. llamarlo así, del hombre no llora, el macho no llora, El macho. no busca Ajá. ayuda. Y te voy a decir que yo no estoy muy alejado de eso. Del yo soy el hombre de la familia, yo soy el proveedor, yo soy el que no debo darme por vencido, yo por las ideas con las que hemos crecido. Sí, sí. Hay un podcast que es de se me olvida el actor colombiano que salía en las mujeres, los hombres las prefieren brutas. Así se llama. Bueno, los caballeros las prefieren brutas, así se llama la serie colombiana. Él tiene un podcast ahorita que se llama Los hombres también lloran. Y tocan unos temas personales. Mis respetos. Porque deberíamos de ser seres humanos antes que otra cosa. sí, Un ser humano que carga tanto que al final, si no lo sabemos manejar, un ataque al corazón, un infarto en el cerebro. Yo no sabía que daban infarto. Yo pensé que asociaba infarto solo con el corazón. Infartos te da en el cerebro, en músculos, en el estómago, en el intestino. Te puede dar un infarto. O sea, yo no lo sabía. Y vamos cargando con eso. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron que hablar, que compartir, que decir me duele esta parte. Aún así sea por un perro que haya muerto. Esa es la parte que quizás algunos quieren seguir dopados. De si solo un perro se murió. O sea, cabrón, espérate. Para vos era eso. Para mí significaba otra cosa. Otra cosa. Así es. Y no me vas a ayudar. No quiero que me ayudes. Quiero que te sentes a la par mía y me observes. Sí. Y me digas, entiendo por lo que estás pasando. Punto. Y ahí tendré los recursos y las respuestas cuando deba de ser. Puta madre. Lo enoja mucho. Pásame los clines. Yo pensé que ibas a sacar el coach del duelo de perros. Sí. Hoy está eso, pero es como ayer se lo pasaba a José Alfredo. Hay una certificación tener duelo por una mascota que se te fue. Como coach de duelo de mascotas, yo te ayudo a que te pases eso. Sí, yo le dije, puta madre. O sea, por eso es que nos tiran a los coaches, vea, vendehumos. O sea que también son vendehumos, vea. Ya me acordé. Sí, son vendehumos. También. Sí. También. Desde tu experiencia, vos, ¿cómo pasamos crisis? Porque sé que has vivido muchas, Sí. ¿verdad? Has pasado por varias, pero para ti, ¿cómo atravesar una crisis? ¿Cómo atravesarla? Desde mi experiencia, a mí me ha servido meterme en la crisis. Okay. A mí me gusta una frase en latín, perdón que saque eso siempre, Por variar. Duc in altum. Duc in altum. Ajá. Esa frase, literalmente, si la tradujésemos del latín al español, significa hacia lo alto. Okay. Muchos conocidos, por ejemplo, hay un beato que se llama Pier Giorgio Frassati, que la hizo muy popular. Juan Pablo II lo ocupó, pero viene, si la aplicamos en un contexto bíblico, la Biblia fue traducida desde los
primeros papeles en que se escribió, Claro. se fue traduciendo hacia un consolidado que fue la Vulgata, que fue la Biblia en latín. Estaba en griego, venía del arameo, del hebreo, pero luego se hizo en griego y en latín. Y esa de latín hizo que se pudiese divulgar a las demás lenguas latinas. Entonces, en latín, Duc in altum en la Biblia aparece cuando Jesús le dice, estaban los discípulos pescando toda la noche, ¿sí? Y no pescaron nada, como dice la escritura, ¿verdad? Y se les aparece el Señor y ¿por qué no han pescado? Que no sé qué. Y les dice, tiren las redes a la derecha. Otras traducciones al español dicen, boga mar adentro. Ujú. O tira a la derecha. Cualquiera de esas dos expresiones, yo no sé mucho de pesca, pero resulta que, por lo que he escuchado de algunas explicaciones de exégetas de la Biblia, es que eso en el latín está como duc in altum, tarará las redes, es decir, boga mar adentro. El duc in altum también significa involúcrate, métete, Claro. vea, es decir, dale para adelante, vea, y involucrate, y eso siempre te va a hacer ir hacia arriba, Ujú. curiosamente, vea, y cabal, ellos hicieron lo que el Señor les dice y pescaron, la pesca milagrosa, conocida, Ujú. vea. La cosa es que así enfrentó las crisis, Ok. me meto en ellas, me involucro, y en la mayoría de crisis ha sido una lucha, un pleito con Dios, conmigo mismo, con descubrir cosas que no me gustaron en su momento, ¿verdad? Debilidades mías, defectos míos. Vea, yo tengo un carácter, no parece a veces, pero tengo, soy muy enojado, sí. Entonces, hay veces el tráfico a mí me saca el enojo. Entonces, de un tiempo para acá he agarrado el hábito de rezar el rosario en el tráfico, cerrar las ventanitas, aunque gaste un poquito más de gasolina con el aire, para dominar ese enojo, fíjate. Hay una falsa creencia de que se gasta más gasolina con aire. Yo también tenía esa creencia. Se me sacaba la gasolina, apagaba y bajaba. Fíjate que Pero- sí, la escuché hace poco, la vi, Ajá. porque la vi en alguna red, no recuerdo si creo que en Instagram. Pero como suele ser a mediodía, Ajá. la hora pico, yo entiendo que por el calor sí se puede generar. Ah, pero es ¿verdad? porque pero es porque el motor trabaja más, no Ujú. por el aire. Ah, ok. Porque el aire tiene un radiador y un motor aparte. Entiendo. Tampoco Ajá. sé de mecánica, Sí, yo pero tampoco mucho, sí. cuando lo escuché dije, de aquí soy. Así que... Yo solo sé Interesante. si tengo calor, prendo esa babosada, si no la apago. no, por Punto. eso Ya es que no sé dice nada más. subo los vidrios y rezo el rosario. Entonces, bueno, yo así he vivido las crisis. Sí. ¿Vea? Es decir, ¿qué significa eso? Viviéndola. ¿Vea? Si me hace sufrir, sufrirla. Si me hace cuestionarme cosas, las cuestiono. Si me han hecho, bueno, una de las más emblemáticas, lo de mi papá, ¿vea? La separación de mis papás, el divorcio de ellos. Yo estaba niño, pero yo me acuerdo bien de 11 todo. años. 11 años, y yo me acuerdo de todo. Claro. Vea, yo era el mayor, de hecho, entonces, o sea, soy el mayor de mis hermanos, y en esa época implicó una serie de... Fue por violencia intrafamiliar la separación. ¿Te recordás qué te decías? ¿O Sí. alguna escena de Sí, vos sí. para sacar esa situación? Sí, pero era un niño, vea, o sea, yo me decía, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Un niño de 11 años diciéndole eso a Dios. O sea, qué conciencia, pero me acuerdo, fíjate que le decía eso. ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que me diste ese papá? En ese momento yo aborrecía a mi papá. Y eso se prolongó durante la adolescencia, porque empecé a ver que yo iba solo a mis partidos de básquetbol, yo tenía que aprender solo, ponerme una corbata, tocar guitarra. Mi papá tocaba, pero nunca me quiso enseñar. Y yo quería tocar guitarra, entonces tuve que aprender solo. Y quería manejar. Mi abuelita me ayudó. Mi abuelita materna me ayudó y aprendí a manejar en un Corolla de 1973. Belleza. 4 velocidades. Perdón, siempre lo menciono. Yo estaba mencionando ayer, no antier, un 140i. Al 140i. Tornado. Un Datsun Joven, 140i. joven, Fue mi primer carro. icónico esos carros. Y bueno, pero así lo viví, vea, diciéndome eso. Constantemente eso cuestionaba. ¿Cómo es posible que vos me has dado? Mi mamá nos ha dicho desde chiquitos, desde que yo tengo memoria, Dios es un padre de amor. ¿Dónde estás?
Y Entonces, con el padre que me tocó como... contrastaba eso. Claro. O sea, esto que dice mi mamá versus lo que yo he vivido y vos. Entonces, da una respuesta. Y la respondió en su momento. Cuando yo tenía 16 años, entré a mi propia comunidad y eso me ayudó mucho a procesar esta crisis que yo traía desde ese entonces. Ya vivía 5 o 6 años de que mi papá no estaba por ningún lado. Vean, se desapareció, se dio el divorcio, hubo un proceso de en los juzgados por violencia intrafamiliar. Todo eso fue estar como lacerando la herida. Claro. Vea, porque implicaba, Salomón es el mayor, él es el que más puede hablar de lo que ha pasado en la casa. Vea, además de que yo había sido de los que mi papá había golpeado al punto de sangre. Ujú. Vea, entonces, y a mi hermano, más a mi hermano que a mí, pero a los dos nos había dado. Y como yo era el mayor, mi hermano es hiperactivo y en esa época estaba súper, la energía la tenía por los cielos. Claro. Entonces era más válido que el mayor, el más ceremonioso, hablara de lo que había pasado. Y pasé por psicólogos de los juzgados, ir a hablar en los juzgados. Años después, él pide el divorcio civil porque se iba a casar de nuevo y nuevamente el mayor tenía que hablar porque yo era el más maduro, vea, y también enfrentarlo a él en los juzgados. O sea, fue una cosa dura en su época, pero 16, 17 y 18 años fue muy crucial para procesar la crisis. ¿Y cómo fue procesada? Dios empezó a responder. Para mí, empezó a aclararme el panorama. Ujú. ¿Y en qué sentido? Yo empecé a conocer a un Dios que era papá. Vea, ¿cómo se materializaba? ¿Y qué me respondía? Con hechos. No es que yo lo escuchaba. No, hasta el día de hoy no lo he escuchado directamente que me hable. No, yo tampoco. Yo quisiera alguna vez que pasara, vea, ya se lo he dicho, porque a mí no me hablas así como a otros, vea, quizás, pero O porque cuando comulgo no tengo una experiencia extrasensorial. como otros, yo tampoco como le he otros. tenido. Yo tampoco le he tenido, vea, pero aún así sí he tenido acontecimientos en los que yo he visto claramente que ha sido Dios, vea, que ha sido su mano interviniendo y respondiéndome cosas que yo le había cuestionado antes. De hecho, fíjate que es bien interesante porque dijiste la frase que me activó ahorita. Bueno, gracias. ¿O lo hayas pedido desde Sí. hace un Ya. par de días? Ya tengo varios ratos pidiéndole eso. Y fíjate. Ayer lo escuché dos veces. En 2 audios diferentes. No puedo decir que era el mismo. O sea, no puedo decir, ay, no fue lo mismo. Y uno de ellos decía, mira que te ordeno que seas valiente, ¿no? Estoy pasando una situación. Y sigue hablando y dice, te voy a decir esto, arroja de nuevo las redes. Lo escuché en 2 partes, ¿me entiendes? Y ahora lo dijiste otra vez y es como, pues no tengo fuerza. Eso es lo que yo le digo. Y ya lo escuché 3 veces, o sea, es como, ¿qué más querés que te diga? Tira de nuevo las redes. No de ese lado, del otro. Sí. ¿A qué traíste este Salomón? ¿Quién lo invitó? Pero- ¿Quién lo invitó? Sí, cabrón. Sí, a mí Mike me invitó. Pero No, pero yo le dije. es- Por eso me está reclamando. son de las cosas que es donde coincido. Dios nos habla. Sí, Y por más que yo me quiero alejar, porque también he tenido esa etapa, sí. en donde no quiero saber nada de vos, no vengas con que sos amor y con que me llevas de la mano. Muchas veces a Wayne Dyer lo escuché decir, por más que te querrás alejar de la fuente, decía él, no podés, porque sos parte de la fuente. Esa vez yo entendí, con un jesuita también lo escuché, que me dijo, es que por más que querrás decir que te has soltado la mano de Dios, no es así. No. Nunca Él se va a apartar. ¿Por qué? Porque es amor. No es 99.9999% amor, sino es 100%. Entonces ahorita que te escuchaba dije yo, puta madre.
No es a la izquierda, o sea, tirala. Ahora te Sí. pido que la tires, pero a la derecha. A la derecha. Y como esos pescadores que eran expertos y que sabían de peces, Sí. se rehusaron en un primer término. Pedro le dijo, ustedes han estado pescando toda Sí. la noche y no hemos pescado Sí. nada. Fíjate, qué bonito. No sé qué signifique todavía. Sé que me va a dar el discernimiento, pero son de las cosas que pasan, Sí. de las que Dios siendo ese Dios Sí. Dios no, nos... nos sorprende. Sí. ¿no? Pues, así que gracias. Digo, lo quería traer a colación. Ahí lo editas, por favor. Hoy no se edita nada. Son de las cosas bonitas que suceden cuando nos dejamos tocar Sí. por lo que Dios diga a través de otras personas. Sí. Sí. Perdón, ya ni me acuerdo en qué estábamos. ¿Y cómo atraviesas la crisis? Metiéndose. Metiéndose, Metiéndose. Entiéndote. Sí, de Así. de tus Así, crisis estábamos así. hablando. No, Sí. es que, mira, es que con Mike comenzamos estas conversaciones, les decimos catarsis, vea, y todo, desahogo, pero también las comenzamos a grabar porque en algún momento alguien va a escuchar algo. Claro. En realidad el podcast antes se llamaba Por si alguien lo escucha. Ajá, esa era la idea. Así Sí. le habíamos puesto, ¿vea? Por si alguien le escucha. Luego le quisimos dar un tinte más youtubero, ¿vea? Entonces, por si alguien lo escucha, YouTube nos los mandó a la chingada, ¿vea? Y no funcionaba por algoritmos y toda esa babosada. Y después, ok, crisis y oportunidades, porque están las oportunidades. Podemos estar atravesando crisis, pero ahí van a estar oportunidades. Sí. Y es solo de darle ese resignificado que tú contás, ¿no? Esa parte. Y qué bonito venir y atravesar la crisis, pues. Sí. Ya no sabemos a quién le va a llegar. Son conversaciones que estamos teniendo ahorita y en algún momento se publican y a alguien le va a llegar también. Ujú. Ya, y seguir con ese sueño guajiro, vamos. Sí, Sí. Sí, sí, sí. que le va a llegar a alguien. lo va a escuchar alguien. Digo, lo estoy escuchando yo ahorita. Correcto. No tenía planeado de qué voy a hablar con Salomón. Vea, hasta lo estaba preparando. No, por esta línea vamos a ir y todo lo estamos demás. por otro lado. Pero Siempre pasa. sí, siempre cuando nos dejamos sorprender. Sí. Duke en alto. Ajá, cuando decidimos atravesarlo, de renunciar Sí. al control, porque también esto se lo compartió José Alfredo hoy. Y le decía, ayer tomé la decisión de, ya me sobrepasó esta situación, no puedo. Así que démosle, soltemos esto y veamos por dónde. Y en la mañana había escuchado esa frase y después de hablar eso, volví a... Ese sí fue en TikTok. Y fue un audio del Dante Gebel. No era ni siquiera él, sino que era un audio de una persona que está parada en el horizonte y dice eso, mira que te ordeno, que sigas respirando. Esa parte fue como, bueno, pues sí, otro día más respirando. Y te digo esto, tira las redes. La madre. O sea, te toca, ¿me entiendes? Sí. Sí. Pero bueno. ¿Qué más? Siento que hasta el audio se fue. Hasta el audio se fue el nombre, ahí Sí, sigue fíjate grabando. que sigue tirar grabando. las redes es bien potente esa frase porque te hace perder control. ¿verdad? Claro. La tiras a un mar que es inmenso, que a saber que vas a pescar pececitos de este tamaño y puede Ajá. salirte uno cholo, ¿vea? Claro. O puede venir basura, Sí. ¿vea? Puede venir basura del mar. O sea, nada. O nada. O sea, lo estaba tirando. De hecho, esta parábola, ellos habían estado tirando toda la noche. ¿Te imaginas qué frustración en la noche? Ajá. En la noche, que era la mejor hora para pescar, pero pescar en lo oscuro. Vea. Y aparece el Señor, no, tira para el otro lado. Y que sabe, va a decir, él no es pescador. Sí. Él no era pescador. Sí, por eso él te era digo. carpintero, el hijo del carpintero, ¿va? Decían. Entonces, Y eso, o sea, tiras la red y sacarla implica un esfuerzo. Sí. Volverla a tirar, otro esfuerzo y volverla Sí. a tirar y volverla a tirar. y te balancea Ajá, ese tirar, ajá. porque estás en una barca, en una lanchita. Y, Vea. y no dijo pescaban. Bueno, no sé si algunas otras versiones dicen eso, pero no decía pescaron algo. No. Decían, estuvieron toda la noche tirando las redes y no pescaron Nada. 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 Y Así. viene y te dice tiralas, Sí. pero tiralas de este lado. Y ese contexto que vos decís, el hijo del carpintero, no se había quizás subido con ellos antes.
Y yo con toda mi experiencia, venía bien fresco también. Claro. O sea, yo me imagino a Jesús llegando bien fresco. Mira, chill. Mira, Así y como ellos él. todos apestosos ya del esfuerzo que habían estado haciendo. Sudados. Ellos eran los pescadores, Claro, no pues sí. él. Y él les dice, para allá. Vea, y ellos, Y dice que pescaron tanto que hasta se rompían se sus rompían redes. las redes y la barca se desestabilizó también. En contexto. Según la tradición eran 153 peces, que tiene todo un significado, Ujú, pero ujú. no nos vamos a meter ahí a la exégesis A bíblica. Ajá. Pero significa abundancia en pocas palabras. Sí. Vea, o sea, fue tanto que sobró. Vea, como la multiplicación. De Claro. hecho, ese paralelo, esa parábola Ajá. tiene una referencia a la multiplicación de Sí. los panes, tanto a la de los 12 canastos como los 7 canastos, porque están las dos versiones. Dos versiones. Y en la multiplicación resalta mucho lo de Andrés, que le dice al Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Vea, y son paralelos bíblicos. Y también ahí significa, ok, yo doy lo que tengo. Si ya no tengo fuerza, eso doy. Ujú. Eso es lo que te puedo dar. Esto te ofrezco ahorita, Bueno. mi cansancio. De hecho, Mi- hablábamos mi también de fuerza. eso, de la viuda, Sí. que dice, no es la cantidad que dio, No. sino era todo lo Todo que lo que tenía. Todo lo que tenía. Haciendo referencia a que lo dio todo Sí, y no se reservó nada. sí. Esa parte también es bien interesante. ¿Sabes esto de las redes? En un congreso que participé de educación, quien lo estaba exponiendo estaba hablando de la neuropedagogía y decía un poquito que basándose en la neuro, ¿verdad? Y para hacer referencia de la parte del cerebro, es que muchas veces somos muy racionales, que es el lado izquierdo, según, ¿verdad? Las teorías. Y que tirarlo a la derecha es irte también a dejarte encontrar por las emociones, ¿no? A dejarte encontrar por... Ya no lo razones tanto, Ujú. ya, sino que dale a tu lado derecho, ¿verdad? Sí. Dale a tu lado derecho. O sea, Qué era así, interesante. hacía esa analogía, ¿verdad? Ajá. Esta persona Sí, con sí, sí. referente a la parábola también. Y claro, en el Congreso me hizo mucho sentido, ¿verdad? Sí. Porque estaba hablando de la También- lateralidad. También Entonces, aquí es- ese sentido. es mucho racional, lo Ujú. estamos tanto, ¿verdad? Tratando de salir de aquí cuando solo déjalo, hombre. Ya sorprendete por lo que viene, ya por esta parte irracional que tenemos también. Y fíjate Que que no esa lo que va a parte estar. que es poco desarrollada en el sistema educativo, la parte emocional, la Total. afectiva, la inteligencia emocional, no nos la educan. No nos educan cómo tratar nuestras relaciones interpersonales. Y eso es afectividad, es emocionalidad, es sentimientos, sensaciones, todo eso. No, hay que estudiar. Sí. El 10, el 10, el 10. Vea, Bueno, a mí me ha sorprendido, no sé si una cosa por otra, pero hablando de las notas, los jóvenes talentos de la Universidad de El Salvador, ellos no sacan 10. Esa no es la mejor nota. La mejor nota es 11. Mm, Tienes que Todavía una gradita más de subir. ser... para- Así es, imagínate. O sea... para y- que destaquen con su ¿Qué? inteligencia. ¿Qué constructo se forma, vea, a partir de eso? Bueno, yo ya he tenido un par de alumnos que me decían, profe, pero es que cuando yo era profesor, es que si mis papás no ven el 10, me empiezan a tratar de inútil, me empiezan a comparar con mi hermano, y entonces había un afán por el 10, vea. No, y lo llevas a la vida, porque si se quedara solo en las notas Ese estaría es el bien, pero lo problema. llevas a la Sí. inflexibilidad Sí. del cambio, porque tengo que sacar Es que esto es lo que me dijeron y esto es lo que me están pidiendo, un 10. Sí, y no desarrollar esa parte también hace que las personas luego sean incapaces de enfrentar los fracasos. Claro. Un fracaso te derrumba. Ujú. Un fracaso en una relación interpersonal, un despido, un problema matrimonial, un problema con uno de los hijos. Vea, por decir los más emblemáticos, pero a veces yo he visto personas que en el día a día, o sea, el fracaso de que no tomé el bus Ujú. a la hora que había que tomarlo y entonces me frustra tener que tomar otro después, ir más tarde y eso te cambió todo el día. Te hizo Las microcrisis. las Como microcrisis. le llama Mike aquí en el podcast, las Bonito, microcrisis. Me Sí. gusta. Que Hay se van muchas. generando, ¿verdad? Se van generando Ya en la el día a suma día. de eso en el día, ¿cómo regresas a ¿Cómo casa? regresas? Y estás infestado, como dice, yo escucho últimamente a Marian Rojas Estapé, infestado de cortisol. De dice ella. cortisol. Vea. Y no nos hemos dado cuenta. Lo que pasa es eso, Sí. que estamos tan ácidos que no nos damos cuenta que seguimos acumulando y acumulando porque no Sí. tenemos una vía de escape, Sí. una válvula que permita salir todo eso. Sí.
Lo que sí he entendido es que, por ejemplo, el ejercicio, y hoy me está obligando a Sí. salir, y Max me ayuda a eso, es salir y caminar y caminar y caminar. Y, por ejemplo, ayer yo no tenía deseos de hacer eso. Yo tenía deseos de tirarme al sillón, encender la televisión o de ver mi teléfono. Recuerdo haber llegado a la casa, Max ha hecho desastres porque tenemos patio y mete tierra. El trabajo de Max es meter tierra, ramas, hojas, todo lo que sea para que nosotros lleguemos y barramos. Y empecé a barrer y de repente dije, no, voy a descansar. Pero dije, no. O sea, me recordé de eso. Estamos tan ácidos que necesitamos ejercicio como una válvula para Sí. que empieces a... Sí. Se duerme mejor después del dolor, de ese dolor físico, Sí. porque es un dolor de que voy a empezar a caminar. Yo al menos así funciono. Son 4 kilómetros, 3 kilómetros. Ay, pero voy por el kilómetro 0. Me faltan 3. Cuando ya termino, digo, ya terminé, pero normalmente sí lo he enfocado. Entonces, no nos enseñan a eso. Sí. Que atravesar las crisis nos pone ácidos y cuando estamos ácidos, el enojo está arraigado a una tristeza. La Sí. tristeza de no ser quien dije que iba a ser. Sí. Yo quería. O que Ok. quien creo que soy. O lo que los demás creen que debo de ser. Ajá, porque hay una conversación interna de nosotros diciéndonos, debo de ser esta persona. Sí. Pero no nos damos permiso de decir, soy en este momento. Que por eso decía y hacía referencia a lo que compartió Salomón, que las personas que buscamos la paz interna sabemos que tenemos diferentes caras y no nos avergüenza. O por lo menos yo no me avergüenzo de eso, de decir, pues estoy encabronado. Antes me dejaba chantajear, digo antes, hace unos años, emocionalmente por mi familia o por alguien que yo conociera. Ay, he estudiado PNL y has estudiado coaching para eso. Y aquí sí, a mi esposa, quien sabe que la amo mucho, de repente me dijo cuando yo estaba molesto, ¿y la PNL? Ella no me lo hacía como, ¿y estudiaste? Sino que, ¿y la PNL? Aplícala. Ajá. Hasta que un día dije, no, soy yo. O sea, esas son herramientas, pero yo soy yo. Y en este momento, esta es mi guerra. Y meterme, entonces, Sí. induc altem. Duc. Adduc. D-U-C. In Sí. altum. Adduc Altum. in altum. Hacia lo alto. Hacia lo alto. Hacia lo O alto. meterse mar adentro. Involucrarse. Mar adentro. Ajá. Mar adentro. El mar adentro. Pensé que pues, ibas a decir con la frase carpe diem. Entonces, eso. Pero no. Otra más, Duc in altem. Duc in altem. Kiki, si ustedes están tan perdidos como yo, no se preocupen. Vuelva a ver el episodio y va a ir entendiendo Sí. todo, ¿verdad? Sí. Si solo ve los cortos que publicamos, los shorts, va a quedar bien perdido. Les recomiendo que vea todo el episodio. Sí. Sí. Pero antes de irnos, fíjate que aquí tenemos una sección que se llama Recomendaciones no solicitadas. Listo. Y en la sección de recomendaciones no solicitadas. ¿Qué nos puedes recomendar, Salud, que te ha ayudado a ti en tu vida? Ya algo que dijiste fue un parteaguas, una serie, una película, una canción, un documental, libro. Uf. Algo que Que me puedas ha ayudado. recomendar, ¿verdad? Porque Sí, sí, sí. de repente hay cosas bien personales que... Sí, que me ha ayudado. Es fácil decirlo que todo me ha ayudado, sin duda, ¿verdad? Claro. Porque me pongo a hacer un recuento de toda la vida y puedo descubrir en cada una de las crisis una oportunidad que me ha ayudado, que me ha... Pero a mí, personalmente, a Salomón, lo que más le ha ayudado es encontrarse con Dios. Con Dios. Con Dios. A mí eso es lo que más me ha ayudado, porque le ha dado sentido a la vida. Fíjate que cuando yo, que ya no lo pudimos hablar mucho, ¿verdad? Porque nos vamos en muchos temas, lo siento, es cuando tomé la certificación en coaching, Ujú. la cosa que más le hizo sentido a Salomón fue la búsqueda de sentido. Ajá. Porque yo ya había estudiado a Víctor Frank, Ujú. ya había ido a un campo de concentración, Claro. vea. Ah. Y sí, tuve la oportunidad de estar en Outreach, Ajá. que ayer se conmemoraba a un mártir que fue martirizado ahí, a Maximiliano, por cierto, por Maximiliano María Kolbe. Pero lo que quiero decir es que esa búsqueda de sentido ha hecho en mí esta persona que ven, esta Claro. persona que han escuchado ahora,
que es alguien que trata de buscarle un sentido a las cosas, buscarle un sentido a mi vida primero para luego compartirlo con los demás y entender a los demás a partir de ese sentido de vida que cada uno tiene. Y eso lo he hecho pues de la mano de mi papá, de Dios, a través de él, y que también ya no lo puedo decir, pero lo quiero decir, pude perdonar a mi papá. Claro. Él ya murió, mi papá murió hace 6 años y antes que muriera estábamos en paz. Puchi, que es de las experiencias más grandes que yo he tenido de encontrarme con Dios, poder despedir a mi papá y estar contento porque ahora va a tener un tiempo ya de descansar, porque fue una agonía muy, muy dura la que vivió, con muchas enfermedades en el seguro social y hasta estar en coma conectado y todo el rollo, y luego verlo descansar en paz, porque estaba en paz con sus 6 hijos, ¿vea? Incluyendo a mi hermana que está fuera, ¿vea? Del matrimonio. Pero el encontrarme con Dios, ¿vea? Y de pronto yo siempre le digo a la gente, porque siempre está viniendo más ahora a la cultura latina el gnosticismo, el agnosticismo y el ateísmo. Entonces yo siempre les digo, ok, anda y busca, peleate un poquito, cuestiona y mira si encontrás una respuesta. Si no te hace sentido, chivo, no era para vos por ahí, pero seguile buscando sentido a las cosas, porque solo cuando tiene un sentido la vida, vivís. Claro. Si no, solo estás sobreviviendo. Así es. Vea, entonces esa sería mi recomendación. Vea, encuéntrense, buscar esa realidad de la divinidad, del creador, que la filosofía lo describe bastante bien, y más allá de eso, el sentido. A psicoterapia llegan muchas veces personas que están en una depresión, en una ansiedad, en un problema matrimonial, porque no le han encontrado el sentido a eso que están viviendo. Y la labor que yo le veo, que yo trato de ofrecer, es acompañarles para que encuentren ese sentido. Una vez la gente encuentra el sentido, se abre, es como que se ilumina esa parte y saben qué hacer. Fíjate, es bien maravilloso esa parte. Así que, pues, bueno. Súper. Son como 3 recomendaciones y no las he escuchado, Kiki, ¿verdad? Claro. Pero sí, es ese encuentro nuevamente con un creador. Sí. ¿Podría ser el libro? ¿Recomiendas el libro también de Víctor Frank? Sí. El hombre en busca de sentido, sí lo recomiendo. Es bueno, te hace cuestionarte cosas y además le da un significado diferente al sufrimiento, fíjate. Porque, bueno, no spoiler es por, alert. Pero... Sí, spoiler alert. No es por categorizar los sufrimientos. Yo no soy de ese pensar. Cada quien vive el sufrimiento que le toca vivir. Y ese sufrimiento, en la medida en que le encuentro sentido, toma un nuevo aire. Me deja un aprendizaje. Me permite construir una vida. A él le tocó el campo de concentración. Y en eso pudo encontrar. Y como él dice, la última de las libertades del ser humano es decidir cómo va a afrontar esos momentos. Claro. Vean. Y el tercero que te escuché por ahí, psicoterapia. ¿Tomar terapia? Sí, yo la recomiendo. Yo la recomiendo. Si vamos al médico para revisarnos, bueno, hoy está muy de moda, ¿no? A los 40, los hombres, la próstata. Las mujeres, una vez al año, la no sé qué, la citología, el aquí, el allá. Con el tema de los dientes, una vez al año, dicen, hay que cambiar el cepillo cada 3 meses, dicen ellos. Vea, lo hacemos cada 6, cada año, la gente, vea, hasta que lo andas todo. Pero entonces en algún momento hay que también tratar las emociones, porque al psicólogo, y todavía hay mitos, todavía hay tabúes, que van los locos, que van los que tienen problemas. No, también en realidad vamos las personas. Pero fíjate que si siguieses esa línea de que solo los locos van, tiene sentido. Deberían morir todos. Albert Einstein dijo, definición de locura, una persona repitiendo todos los días lo mismo, esperando un resultado diferente. Exacto. Entonces deberíamos de ir todos, porque cuánto chingo de gente, empezando por Mike, repite el mismo patrón y dice, no, es que hoy sí me va a dar. ¿No? Es un tema bastante dinámico, profundo y que va para eso. Amerita una segunda parte. Sí, Salón. claro que sí. Cuando quieran. Esta es tu casa. Te admiramos. Bueno, yo te admiro un montón. Todo lo que sabes. Duke in Altem. Creo que es lo que tenés en tu WhatsApp, ¿verdad? Sí, Duke in Altem. Duke in Altem.
Así que bueno, cuando querrás venir a compartirnos más, Con gusto. este es un círculo de aprendizaje. Sí. Este podcast Así es es. eso, es un círculo de aprendizaje. Entre más sabemos, más aprendemos. Así que bueno, se nos acaba el tiempo para este episodio. A los que llegaron hasta el final, qué chivo. Muchas gracias. Déjennos comentarios sobre qué temas les gustaría también que toque aquí Salomón nuevamente. Y pues nosotros encantados de tenerlos aquí. Nos despedimos con la frase de todos los episodios, de los 20 y tantos. Ya ni me acuerdo cuánto llevamos. Ya dejé de llevar la secuencia. 27 A ver, sería. 27. Recuerden, el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero sin duda nos saca de donde estamos. Nos vemos en un próximo episodio, Kikis. De verdad, hasta pronto. Bye, Kikis. Kiki. 3, 2. Hola, hola, Kikis. Y bienvenidos una vez más a esta su casa, a este canal de Crisis y Oportunidades, el podcast en donde hablamos de todo un poco. Y ya saben que hablamos mucho de ese poco.